Ya. La clase de hoy es parto, vida y obra del parto. Lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte es determinismo del parto, parto en vértice y distosia del parto. ¿Ya? Respecto a la primera parte, determinismo del parto, ¿qué es el parto? Es un proceso prospectivo de preparación y de finalización fisiológica de una gestación, que culmina con la expulsión de un feto maduro por las vías naturales, sigue de inmediato por la placenta y las membranas. ¿Ya? Y como vemos, definimos el determinismo del parto, que es lo que vamos a ver ahora, que son los mecanismos regulatorios maternos y o fetales que determinan la duración de la gestación y el momento del inicio del trabajo de parto. Obviamente esto es ideal que sea después de las 37 semanas. ¿Ya? El parto tiene 3 elementos que son el motor, que son las contracciones uterinas, que es lo que vamos a hablar de esto, el canal, la pelvis, el conducto genital, y el móvil, que es el feto. Hay 4 fases de actividad uterina. La primera fase es de quiescencia, desde la concepción hasta el inicio del trabajo de parto, que hay un ablandamiento cervical y hay una falta de respuesta contráctil. En el fondo, no hay contracciones, que eso es lo que queremos. Segunda parte de activación, se empieza a madurar el cuello y se empieza a preparar para el trabajo de parto. ¿Ya? Cuando iniciamos el trabajo de parto, es con la estimulación, empiezan las contracciones, dilatación del cuello, expulsión del feto y de la placenta. ¿Ya? Y la cuarta parte, que después que salió la expulsión del feto y el alumbramiento, sí, involución uterina, reparación del cuello y la lactancia. Y se recupera la fertilidad en aproximadamente 6 semanas. La primera fase, que es de preludio o quiescencia endometrial, como ya les había dicho, inicia con la gestación, son los cambios fisiológicos de la musculatura uterina, hay poca actividad contráctil, hay baja sensibilidad a la oxitocina y a las contracciones que pueda tener, y hay gran resistencia al cervix, a cambios y a la dilatación, que es un cuello posterior, largo, cerrado. ¿Ya? Cuando hablamos de activación o fase latente, que ustedes lo pueden encontrar en algunos libros, son las últimas 3 a 4 semanas del embarazo. Aumenta progresivamente la actividad contráctil, aumenta la respuesta a la oxitocina y empiezan las modificaciones cervicales. Hay un ablandamiento del cuello y empiezan estas contracciones de Braxton Hicks, que son irregulares, infrecuentes, impredecibles, no rítmicas, como que puedes estar colgando la ropa, como contaba una de sus compañeras, y empezó. Y con un poco de hidratación, o en el caso de ella que decía que comía manjar, se le pasaba. ¿Ya? Y no más de 30 segundos de duración. Cuando la tercera fase es la estimulación o el trabajo de parto en sí, que hay una actividad contráctil uterina que es coordinada y eficaz. Ya determina la dilatación cervical, la expulsión y la fetal y placentaria. Y generalmente es una contracción cada 5 minutos por 1 hora o irregular cada 2 horas. Y la cuarta fase es la involución o porperio, que es recuperación completa de la anatomía del aparato genital al estado pregestacional. Esto es lo que dura 6 semanas o 42 días, que conocemos como puerperio. La contractibilidad uterina puede originarse, ¿de dónde se originan todas estas cosas? Pueden ser en el plasma materno, por un control endocrino, el plasma fetal y las membranas ovulares. Tenemos entre la quiescencia y el trabajo de parto, hay un equilibrio. ¿Y cómo mantenemos la quiescencia endometrial? Con la progesterona, el óxido nítrico, el péptido natriurético y activación de los canales de calcio, de potasio. ¿Ya? ¿Y cómo lo controlamos? El control está mediante las uterotrofinas, que es las primeras en la fase 0 y en la fase 1, cuando todavía no parte este trabajo de parto, y las uterotoninas. Las uterotrofinas son las hormonas encargadas de la activación miometrial. Tenemos el estrógeno, que permiten varias acciones a nivel miometrial que permiten la activación, aumenta la expresión de la conexina 43, mejora la sincronización de las fibras musculares miometrial, y aumenta la expresión de los receptores, permitiendo la estimulación miometrial. Y las uterotoninas, hay una contracción intensa del músculo uterino, y en la fase de activación aumenta su concentración en el líquido amniótico y en el plasma materno. La oxitocina es la principal, la más conocida, que ayuda a mantener y ayuda a la progresión del trabajo de parto ya establecido. La prostaglandina
100 veces menor potencia que la oxitocina, y es un mediador paracrino que también tiene un rol fundamental en el inicio del trabajo de parto. La endotelina 1 es 1000 veces más potente que la prostaglandina, y es un péptido vasoconstrictor de alta potencia que es inducido por el amnios y el colon, y el factor activo plaquetario que está secretado por los basófilos en respuesta al estímulo de IgE. Como resumen, ¿qué es lo que tienen que saber? ¿Qué es lo que contrae la fibra? Oxitocina. ¿Qué es lo que relaja la fibra? Progesterona. ¿Ya? Los fenómenos del parto son las características fisiológicas de las contracciones uterinas y las modificaciones cervicales durante el trabajo de parto. Implica fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión del feto y la placenta. Los fenómenos activos son las contracciones uterinas, que estas tienen que ser regulares, intensas, progresivas y de gran intensidad. Y los pasivos son la consecuencia de estas contracciones, que hay una ampliación del segmento inferior, hay un borramiento y una dilatación del cérvix, se expulsa el tapón mucoso, se forma la bolsa de agua, que va a ser lo que nosotros después sintamos al tacto como lo blandito, como la bolsita. Hay encajamiento, descenso y expulsión del feto, y el alumbramiento, que es eliminar las membranas, la placenta y los restos oculares. Tenemos nuestro músculo liso uterino, que con el embarazo hay una hipertrofia, una hiperplasia y un aumento de los GAP, y esto se da por 3 eventos. Y esta contractibilidad empieza por, hay una depolarización de la membrana, se libera el calcio, y hay un deslizamiento de las proteínas contráctiles igual que en todo. ¿Ya? Los componentes de nuestras contracciones son 4. Primero la presión, que es entre 8 y 12 milímetros de mercurio. La intensidad, que es entre 50 y 70. La duración, que son entre 2 y 3 minutos estas contracciones, y la frecuencia 4 o 5 contracciones en 10 minutos. Eso es lo ideal. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Los que estuvieron en simulación, Karina les dijo que, por ejemplo, el tono tenían que bajarlo, porque aparecía como en 100 y no lograba medir. Y por ejemplo acá está, en 10, para que logren medir la contracción. ¿Ya? ¿Y cómo medimos estas intensidades? En unidades Montevideo, que es la intensidad promedio por número de contracciones en 10 minutos. ¿Ya? Y en general son entre 90 y 250. Y nuestra onda contráctil uterina se mueve más o menos 2 centímetros por segundo. Se forma en esta parte de acá, en la unión con la trompa. No se sabe muy bien por qué se produce ahí, no es como en el corazón que hay células especializadas, sino que solamente a partir de ahí. Y acá parte lo que se conoce como la triple gradiente descendiente, que se inicia en el fondo, que son de mayor intensidad arriba y mayor duración en el fondo uterino. Por eso que ponemos el toco arriba. ¿Ya? Y desde el fondo del útero hacia distal se termina la formación del segmento, y lo que habíamos dicho que el marcapaso uterino se ubica en el fondo en proximidad de los cuerpos. ¿Cómo son estas contracciones? Antes de las 30 semanas son de baja intensidad, en pequeñas áreas, 1 por minuto, y no son perceptibles, así como pasó. Y después de las 30 semanas tenemos estas de Braxton Hicks que parten como a cada rato, son indoloras, frecuencia muy baja y son desordenadas. Y durante el trabajo de parto aumenta progresivamente la intensidad, aumenta el tono, aumenta la frecuencia, 3 a 5 contracciones en 10 minutos, y el dolor en general es sobre los 25 milímetros de mercurio. En el alumbramiento son las 2 a 3 contracciones postparto, en el fondo para ayudar a expulsar esta placenta. Disminuye después disminución de la actividad uterina de baja frecuencia y alta intensidad, así como las señoras sienten que tuvo otro parto muchas veces. Y el porperio van disminuyendo, así como sienten una pequeña molestia. ¿Cuál es la función de la contracción? Lo primero es que se forma un segmento superior y el segmento inferior, y en el segmento inferior se estiran estas fibras y permite que se forme la bolsa de agua. Y también este segmento es súper poco irrigado, así que ahí es donde hacemos la cesárea. ¿Ya? Y en el parto, la presión es más o menos 110 milímetros de mercurio, varía de acuerdo a la paridad y el tamaño del feto. Más grande, más fuerte. La intensidad de una contracción o no expulsiva llega hasta más o menos 60.
Y la diferencia se logra mediante la contracción de los músculos abdominales y el descenso del diafragma en el momento de pujar. ¿Ya? Por eso que nosotros le decimos así como, señora, eso, no grite, no bote el aire por la boca, porque en el fondo estás perdiendo potencia, tienes que pujar por abajo, así como piensen que van al baño. Uno le dice, señora, piensa que está haciendo caquita. Después en el alumbramiento se desprendió la placenta y esto hizo facilita el aumento de la presión abdominal que ocurre al pujar. ¿Ya? Hay una contracción uterina, se acortan las longitudes de la fibra, lo que lleva a la expulsión de la placenta y el cierre de los vasos uterinos en el lecho placentario, en el fondo para que no sangre. ¿Ya? Y estas fibras musculares se entrecruzan alrededor de los vasos sanguíneos y son ocluidas cuando ocurre la contracción. Eso se conoce como las ligaduras intracepinales. El trabajo de parto es un proceso fisiológico mediado por las contracciones uterinas que conduce al parto. Comienza con las primeras contracciones uterinas perceptibles y termina con la expulsión de la placenta o alumbramiento. Así como cuando uno dice la señora dio a luz, no dio a luz, la dio a luz pero en un segundo momento. ¿Ya? Se habla de 3 o 4 fases del trabajo de parto. Lo que ven acá es un partograma clásico de Friedman que decía que recién cuando empezaba la fase latente, en esta fase activa empezaba la dilatación cervical y después iba descendiendo el feto y hacía como una curva sigmoidea. Se ha visto en los últimos años que no es tan así, sino que a la vez que va descendiendo el feto, se va dilatando el cuello, ¿ya? Y va a depender si eres primigesto o multípara, ¿ya? Se divide en general en 3 etapas. Primera etapa, o dilatación, que es el lapso que necesita el cervix para atravesar la dilatación para que el feto pueda traspasar dicha barrera y atravesarla. El segundo periodo, el expulsivo, desde que ya está completo hasta que nace, ¿ya? Sin anestesia, máximo 2 horas en una nulípara y 1 hora en la multípara, y la anestesia prolonga 1 hora en lo expulsivo. Estamos hablando de que esta señora ya la pasamos a sala de parto, podemos estar con ella hasta 1 hora y a eso se refiere. Y el tercer periodo de alumbramiento, que salga la placenta, entre 30 minutos la multípara, 45 la nulípara. Hay que darle tiempo, así como si no salían 5 minutos la placenta, no hay que desesperar y empezar así como a cucharear y a sacarla, a tironearla. Démosle tiempo. Ya. En la dilatación tenemos una fase latente y una fase activa. En la fase latente, que es desde las primeras contracciones hasta el inicio de la fase activa. Antes se decía que la fase activa era los 3 centímetros, ahora se ha cambiado a que son 4 centímetros. ¿Ya? Y son entre 4,8 y 6,4 horas. Y la duración máxima, en el fondo que pases de 0 a 4 centímetros, es de 20 horas en la nulípara y 14 en la multípara. O sea que la señora que se queja así como, me vieron ayer en la urgencia y me dijeron que vuelva mañana, o me vieron hoy día y me dijeron que vuelva mañana, es por eso, porque hay tiempo si son nulíparas. La fase activa, se inicia la presencia de un cuello 100% borrado, 3 centímetros de dilatación, ahora cambiado a 4, y termina con la dilatación completa, que son los 10 centímetros. ¿Ya? Y lo que comentamos que Friedman decía que había 3 etapas, la aceleración, la máxima pendiente y desaceleración, que le daba este aspecto sigmoideo, pero ahora se ha visto que no es tan así. Además piensen que fueron en los años 50 mujeres blancas, gringas, de 50 kilos. Así que ha cambiado un poco la epidemiología. ¿Ya? Y son más o menos 1,2 centímetros por hora en la nulípara y 1,6 centímetros en la multípara. Esto todo es promedio, hay gente que anda mucho más rápido y gente que anda mucho más lento. Por eso son estos periodos. ¿Ya? ¿Qué pasa con la maduración cervical? Se da el colágeno, aumenta el contenido de agua, se reblandece el cuello, se tracciona por el cuerpo el útero y esto produce borramiento y dilatación. Y generalmente se va acortando y se va dilatando. Voy tirándose, hace más chiquitito y más grande. ¿Ya? Respecto a la pelvis, el esqueleto de la pelvis está formado por 2 huesos coxales, el sacro, el coxis. Se viene una parte superior, la pelvis falso, pelvis mayor, que en el fondo da lo mismo si es ancha, si no es ancha puede ser hielo, y la parte que me sirve puede ser súper angosta. ¿Ya? Ser caderona no significa como que va a tener un buen parto. ¿Ya? Una pelvis verdadera presenta un anillo superior o entrada,
una cavidad intermedia y un anillo de salida. El estrecho superior, formado de adelante hacia atrás por el borde superior de la sínfisis del pubis y el cuerpo del pubis. La eminencia iliopectínea, la línea nominal, borde anterior de los alerones del sacro y el promontorio. ¿Ya? Y la cavidad de la pelvis menor está limitada por atrás por el sacro, el coxis, los ligamentos sacrotuberosos, sacroespinoso, lateralmente y por delante el isquio y el pubis. Y el estrecho inferior, borde inferior de la sínfisis del pubis, rama isquiopúbica, borde inferior del ligamento sacrotuberoso y el coxis. Acá vienen los diámetros que últimamente, en los últimos años han ido perdiendo un poco como de importancia como era antes, que tú le hacías una pelvimetría, incluso en otros países, por ejemplo en Venezuela, le sacaban radiografía a las señoras, así como antes del trabajo de parto, como para medir los ángulos. Sí, quedamos así como, eso nunca se ha hecho, pero lo hacían ahí sí, porque así le decían, señor, usted es muy estrecha, se tiene que ir a una cesárea. Sí. Sí, yo quedé así, ¿ya? Tenemos el diámetro transverso máximo, que es entre ambas líneas nominales, y el que mide 13,5 centímetros, ¿ya? Se aproxima al promontorio y impide su uso por la cabeza fetal durante el parto. El diámetro transverso útil o mediano, que es equidistante entre el pubis y el promontorio, son 12 centímetros en promedio, ¿ya? Los diámetros oblicuos, desde la eminencia iliopectínea hasta la unión sacroiliaca, entre 12 y 12,8, y el diámetro promonto suprapúbico, o la conjugada anatómica, que es esta de acá, que mide en promedio 11 centímetros. Los diámetros laterales, los diámetros sacrocubianos, que está acá, 12 centímetros. El biciático interespinoso entre ambas espinas ciáticas y mide entre 10,5 y 11 centímetros, ¿no? Que es el plano más estrecho que tiene que pasar la cabeza en el canal del parto. Mientras más prominentes son las espinas ciáticas, menor es este diámetro. Cuando ustedes hagan tactos, pues van a poder tocar fácilmente las espinas. Tenemos los diámetros del estrecho inferior. El diámetro transverso entre ambas tuberosidades isquiáticas, que mide 11 centímetros. El coxis subpubiano, 9 centímetros. Y el diámetro sagital posterior de 7,5. La pelvimetría, ¿cómo se hacía? Con un dedo medio tocas el promontorio, así te metiste en la vagina de las señoras, estás tocando el promontorio, el índice opuesto marca con la uña a través del guante como que se están tomando así. Se miden las marcas efectuadas en centímetros y se obtiene la conjugada diagonal. Se resta 1 centímetro y se obtiene la conjugada vera. ¿Ya? Pero antes tú podías decir, no, tiene espacio o es súper estrecha, pero en realidad la mejor pelvimetría es la prueba de trabajo aparte. Hay gente que puede tener así como harto espacio, pero la guagua venía deflectada y no va a salir. O así como súper estrecha, pero la guagua venía bien posicionada y además cuando la señora tenía un montón de fuerza, hizo yoga, fue a pilates, todo, y sale. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos la prueba de trabajo de parto? Membranas rotas, que el cuello que esté con 10 centímetros de dilatación, que haya un descenso en la presentación determinado por la contracción uterina en un periodo no mayor de 2 a 4 horas. Yo, que es lo que le decía a Gala, que usted les ponían oxitocina, que tuvieran contracciones adecuadas, con una dinámica uterina de frecuencia e intensidad suficiente, al menos 5 contracciones en 10 minutos, y la paciente monitorizada con estricto control de la condición fetal. ¿Sí? Desciende, sigamos. Sigue igual arriba, ya, DCP. Respecto a la cabeza, está formado por la cara del cráneo, el cráneo está formado por los huesos frontales, parietales, temporales y la parte superior del hueso occipital, las alas del esfenoide. Y estos huesos están separados en el feto de término por suturas y fontanelas. ¿Ya? Tenemos estas 4 suturas, pero a mí, ¿qué es lo que me interesa? De las fontanelas, la fontanela anterior, mayor o bregmática, que es de forma romboide, formada por los huesos parietales y frontales, que es el sincipucio, y la fontanela posterior, menor o lamboidea, que es el occipucio, que este es el que me va a guiar en qué posición viene la guagua. ¿Ya? Y otras 2 fontanelas laterales que no importan. De los diámetros de la cabeza, el más importante es el suboccipito pregmático,
que cuando esté bien flexionado el punto de reparo es el occipucio, ¿ya? Y los otros diámetros son para las otras posiciones en el fondo. Y si se fijan, a menos que venga como de cara, todo el resto son más grandes los diámetros y por eso cuesta que pase la cabeza, y por eso se llaman presentaciones distóxicas, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya, respecto al parto en vértice. Lo primero decimos ya, viene la guagua de cabeza, le habían hecho la eco, ya. ¿Qué es lo primero que tengo que evaluar? Con un tacto. ¿Qué es lo que tengo que ver primero? El cuello. ¿Cómo está el borramiento? De 100% borrados, o que está larga, que es 0% borrado, más todos los entremedios. Si hay dilatación cervical, de cerrado a 10 centímetros. La consistencia, duro, intermedio o blando. Y la posición. Anterior, posterior, intermedio. O indiferente. Las membranas ovulares si están rotas o están íntegras. Y la pelvis materna, la pelvimetría. Obviamente, si tengo una niñita como de 2 años que pesa 35 kilos, lo más probable es que no va a salir esa guagua, pero en general el resto de las pacientes así como más normales, por decirlo así, más mayores, le damos como la chance. Para evaluar el polo fetal, dónde viene la cabeza, lo podemos ver por el grado de descenso, en el fondo, por los planos de Hodge o las espinas de Lee. Las espinas de Lee, tenemos las espinas ciáticas, ese es mi nivel 0, y en centímetros hacia arriba espinas -1, -2, -3, o hacia abajo espinas +1, +2, +3. O los planos de Hodge, que son del primer al cuarto plano. El primer plano es el borde superior de la sínfisis púbica y el promontorio. El segundo plano es el borde inferior de la sínfisis púbica. Tercer plano son las espinas. Y el cuarto plano está paralelo a las anteriores a nivel del coxis. Así cuando uno dice la guagua, así como está ahí nomás, la estoy viendo, ya se le ve el pelito, cuarto plano. ¿Y cómo podemos resumir todo esto? En el índice de Bicho. Por ejemplo, si queremos hacer una inducción con un puntaje mayor a 7, me da buena chance de que mi inducción sea exitosa. Variedad de posición tiene que ver con la relación del punto de reparo de la presentación con respecto a la pelvis materna. Y en presentación de vértice, que lo vamos a ver en un par de diapositivas más adelante, el punto de reparo es el occipucio. Acuérdense que estamos viendo como si estuviera la paciente en posición ginecológica. ¿Ya? Por eso, acá está. El occipucio, estación el sacro. Occipito, ilíaca, izquierda posterior, izquierda anterior. Ahí. Fíjense dónde están los triangulitos. Bien. Fíjense que yo le estoy viendo a la señora por abajo. Ese es para que se haga la idea. Recordando conceptos, la situación fetal es la relación que existe entre el eje longitudinal del ovoide fetal y el útero. Puede ser longitudinal, transversal u oblicuo. Y en embarazo término, 99% son longitudinales. Si es transversa, se va a ir a cesárea porque esa guagua es distinta. La presentación es la parte del feto orientada hacia el estrecho superior de la pelvis materna, que puede ser polocefálico, podálico, si es longitudinal, y en situación transversa es el hombro fetal. La presentación cefálica, tenemos el polocefálico orientado hacia la pelvis materna, y puede presentar distintas cosas. Puede ser de vértice u occipucio, que esto es lo que presenta. El bregma o sincipucio, que es esta parte de acá. La frente o la cara. Sí, así como que te está mirando los ojos. Sí. Lo normal, que nosotros llamamos vértice, que el punto de reparo es la fontanela occipital, el occipucio. Es un 95% de los partos y se ofrece el diámetro suboccipito bregmático, que mide aproximadamente 9,5 centímetros. Como es el más chico, es más fácil que salga. ¿Ya? El sinclitismo y asinclitismo tiene que ver con la ubicación de la sutura interparietal en el canal del parto, una estancia distante del promontorio y la sínfisis del pubis. ¿Ya? Y eso determina el asinclitismo, que puede ser anterior o posterior, no sé, como que se mueve un poco la cabeza. La actitud, ¿cómo viene?
Habíamos dicho que eso es la forma que se disponen las diversas partes del feto entre sí. Es una flexión marcada, con la columna flectada hacia sí misma, una cabeza flectada sobre el tórax, músculos flectados sobre el abdomen, la pierna sobre los muslos. Y esto permite que se ocupe el menor espacio posible y se hace como un ovoide fetal. Y tiene dos polos que son el cefálico y el podálico. La posición es la relación del dorso con el lado izquierdo derecho de la madre. Y en el tracto vaginal obstétrico se determinará además la variedad de posición. Además tenemos que tener el punto diagnóstico y el punto guía. ¿Ya? ¿Cómo vamos a tener? Hay dos tipos de posición, derecha o izquierda, hacia dónde va la parte atrás de la cabeza. Y esta va, además, va hacia anterior o hacia posterior. ¿Cómo es la nomenclatura? Son 4 letras. La primera letra, de actitud, presentación, variedad de presentación inicial, el punto y reparo. Si en el fondo sí es un parto de vértice, occipucio. Eso tienen que acordarse. ¿Ya? Ilíaca, porque en relación a la pelvis materna, si está a la derecha o a la izquierda, o si es anterior o posterior. Lo más probable, lo más frecuente es que sea de vértice, 95%, 3,5% en podálica, 0,6% en frente o cara, y 0,2 a 4% que viene en hombro. Vértice, tenemos todas estas. Por ejemplo, este que está mirando para ella. Occipito, ilíaca, izquierda transversa. Tenemos una izquierda posterior, derecha posterior, que es acá. Y una izquierda anterior. Y acá tenemos derecha transversa, derecha anterior, occipito sacra y occipito posterior. De cara, lo mismo, aquí las pueden estar viendo cómo se ven las caritas. Mentón, ilíaca, derecha posterior. Bregma, ilíaca, izquierda anterior, que es esta de acá. Derecha anterior, izquierda transversa. De frente, que viene acá. Las podálicas, en transversa, que esto es, el A es de acromion. Eso. ¿Cómo es el mecanismo del parto? Las contracciones uterinas más intensas tienden a enderezar al feto con cierta pérdida de su convexidad, así como que es como que se abre un poquito. ¿Ya? Y aumentar la flexión cefálica y a mayor plegamiento de las extremidades del tronco. El ovoide fetal se convierte en un cilindro con la menor sección transversal posible. ¿Ya? ¿Qué es lo primero? Déjame prender la cámara porque tengo... Este es nuestro modelo, ¿ya? Lo siento, es lo que hay. Ya, ahora les voy a sí, y ahora voy a reiniciarles como para que vayamos viendo. Sí. Ya, pero me ven allá. Ya, primero viene la orientación de la cabeza. Ya, la sutura sagital se ubica en uno de los diámetros del estrecho superior y se inicia a introducir. Ya. En un 60% de los casos, el diámetro escogido es el transverso y la posición es occipito ilíaca izquierda transversa. Esta es nuestra. Yo soy la señora. Y este va a venir acá. ¿Ya? Acá. Esta es el occipucio. Izquierda, transversa. Sí, esta es la mayoría. Después se flecta la cabeza. Ya. Tocando el esternón. Este no tiene mucho cuello el pobre, pero... Ahí.
primera, esta la estamos viendo por abajo, así que estamos como en espejo conmigo. Ya. Y acá están las órdenes en cuáles vienen. Después, desciende la cabeza. Baja la cabeza. ¿Ya? Y se introduce secundariamente el parietal anterior. Voy acá. Después, rota internamente la cabeza. La fontanela anterior rota hacia la sínfisis de pubis, buscando adaptarse en el diámetro suboccipito bregmático. ¿Ya? Y el diámetro diacromial es perpendicular a este diámetro, así que van bajando los hombros. ¿Ya? Estaba así, ahora va así. Se desprende la cabeza, va saliendo, y los hombros que estaban así giran. ¿Ya? Van descendiendo los hombros y se meten dentro de la fosa. Después, rotan internamente los hombros y la cabeza se da vuelta para el otro lado, y ustedes cuando estén en parto van a ver que la cabeza estaba así y empieza a moverse. ¿Sí? Y como rotaron los hombros, de aquí paso acá y ahora hasta acá, los hombros que estaban así. Ahora se acomodan. Después, se desprenden los hombros. Baja. Tracciono suavemente la cabeza. Ahí. Tracciono suavemente la cabeza de mi guagua. Levanto el feto. Sale hombro anterior. Que esta no tiene muchos hombros, pero sale este. Y después saco el posterior y se desliza. Y eso es. En resumen, se acomoda la cabeza. Bien acá. Desciende la cabeza. Rota internamente la cabeza. Se acomodan los hombros. Se desprende la cabeza. Los hombros que estaban así se ponen así. Se desprende la cabeza. Descienden los hombros. Rotación externa en la cabeza. Rotación interna en los hombros. Y desprendo la cabeza y después desprendo los hombros. Hombro anterior, hombro posterior. Eso. Rotación externa de la cabeza. Ahí lo tomo. ¿Ahí concentrando la otra cabeza? Sí, sí. Y tú puedes, en algunos partos, tú puedes ver que la cabeza viene así. Bien así. Y tú empiezas a ver como que se empieza a mover. Y ahí déjalo. Así como aunque se demore un poco, déjalo ahí, si es que no te tiene, si tenía latidos buenos, así, todas esas cosas, ¿ya? Que estaba bien porque hacía bomba periné, y así es mucho más fácil. Después tú le dices señora puje, y así con suerte le sacas el hombro. Cuando tú ves que empiezan a hacer muchos movimientos y cosas, porque probablemente tiene una posición distóxica, y hay que rotarlo. Lo agarras y lo giras, ¿ya? En el alumbramiento, lo que habíamos dicho que es el desprendimiento de la placenta y su inserción uterina y la expulsión al exterior junto a las membranas, y puede ser según dos mecanismos, por Schulze o por Duncan. El Schulze, que es por la parte central, que es y después hacia los lados, que es en un 75% de los partos, o que desde un borde lateral, que es en un 25%. ¿Ya? Respecto a las presentaciones distóxicas, puede ser por distintas causas. Primero, que haya por problemas de actitud, que en el fondo que venga una cabeza deflectada. Y los factores de riesgo, o sea, que malformaciones congénitas, tumor cervical, por ejemplo, piensa que si todo esto no voy a estar mi cabeza hacia adelante, se va a ir hacia atrás. Hidrocefalia, anencefalia o prematuro. Y los maternos, gran multiparidad, malformación uterina. Gran multiparidad puedes tener demasiado espacio y malformaciones uterinas como tabiques uterinos que tienen muy poco espacio. Y son tres presentaciones por la deflectada. El sincipucio o bregma, que sería acá, que la flexión de la cabeza, que debería estar así, es incompleta, y esto es lo que se presenta. Y se ofrece el diámetro occipito frontal, que es un diámetro ancho, pero puede después cambiar a vértice.
¿Ya? Si es frente, es la más distóxica, que está así. Ahí le está dando la cara. Y generalmente no es compatible con un parto vaginal. Y la de cara, la total extensión, y es súper bajo, pero solamente pueden salir por parto si es que es mentopúbica. Ya por el resto de los diámetros, como esto es más ancho, no sale. Y por eso que es importante saber en qué posición viene, porque imagínate, ya no sale la guagua, quiero hacerle un forceps y la guagua viene de cara. Yo sé que le quiero poner un forceps acá, pero si viene de cara la voy a enterrar en el ojo. Eso es importante saber. ¿Ya? Respecto a la situación, distosia por situación, que en el fondo que venga o en podálica o en transversa. ¿Ya? La presentación que habíamos dicho, podálica y tronco, los factores de riesgo que sea embarazo múltiple, pretérmino, malformaciones congénitas, materna multiparidad, tumor previo, generalmente miomas muy grandes, malformaciones uterinas, deformidad pélvica severa, oligohidroamnios o placenta previa. Si es placenta previa, tampoco deberíamos tener parto con esa señora. Y podálica, hay 8 tipos de podálica, y dependiendo hacia qué parte se presenta hacia la pelvis, pero la podemos dividir en general en 2. Completa o incompleta. La completa, que el feto está en flexión máxima, el polo inferior está constituido por las nalgas y los pies. Solamente esta parte de acá. Incompleta, que las piernas estén extendidas, así como, así las patitas, piensen que estoy las piernas más grandes, así. Y puede ser de nalgas, así como que el puro potito, los pies, que tú le tomes, sientas el pie que cayó, las rodillas, y el punto de reparo es el sacro y el diámetro de... Presentaciones del bitronco antérico, que son aproximadamente 9,5 centímetros aproximadamente. ¿Cuál es el problema del parto en podálica? Que es más complejo que el parto en vértice. Se consideran 3 segmentos, las nalgas, los hombros y la cabeza. Y cada uno tiene una acomodación, un descenso, rotación interna, desprendimiento y rotación externa. Y son 10 pasos que después lo pueden ver con más calma. La maniobra de Payot, tomo acá arriba y lo empiezo a girar como si fuese un tornillo para sacar la cabeza. Y Morisot, bien, ya salió todo esto, y coloco mis manos dentro de la boca, con eso lo tomo y me ayuda a sacar la cabeza. ¿Pero giro todas las veces necesarias? Solo una. Hasta que te ayudes a tomar que puedas sacarle la cabeza, como irla rotando. Pero, ¿cuál es el riesgo de parto en podálica? Que es lo que yo les decía la otra vez. Retención de cabeza única, de última cosa. Salió todo esto y se me quedó acá la cabeza, en el anillo de debajo, y no la puedo sacar. Por eso que hoy en día, podálica a cesárea. Pero en el caso de que quede... Es que lo que pasa es que si lo lograste sacar, y no, porque puedes tener esta compresión del anillo, y no lo puedes sacar. O a veces, la cabeza es como lo más grande, así que salió todo el resto y la cabeza está, puede ser más grande y no sale, no pasa. Así que ahí está el pequeño problema. Porque yo pienso que este es más gordo. Este es más cortito, pero en general las guaguas son más flacas. Son como así. Sí. ¿Ya? Y se supone que hay condiciones para un parto en podálica. ¿Qué son? Un obstetra bien entrenado en la atención del parto vaginal en podálica, ya sea alguien que tenga más de 50 o 60 años. Pero es cierto, las nuevas generaciones no atendemos en podálica y las que atendemos son prematuros. Así que uno puede, sí, así como no se va a retener. Una multípara con un parto anterior de mayor peso que el peso fetal
actual, una pelvis probada. Por ejemplo, tu parto vaginal de 4,5 kilos y esta guagua pesa 3 kilos. Y ya viene ya dilatada, completa, y por eso no se alcanzó a problema el cesárea. Eso estamos pensando. Inicio espontáneo del trabajo de parto, y está en Chochonco City, no alcanzó a llegar antes. Y llegó con 5 centímetros. Sin cicatriz de cesárea, porque si tienes una cicatriz cesárea tienes un mayor riesgo de rotura uterina. Además, un polo cefálico que esté bien deflectado, porque piensa que ya bajó esto y que además esté hacia atrás la cabeza. Un diámetro biparietal ultrasonográfico menor a 9,5 centímetros. ¿Cómo lo consideran eso? Y una estimación de peso fetal entre 2,5 kilos y 3,5 kilos. En el fondo, guaguas chicas. Respecto a la presentación de hombro, el eje longitudinal es transverso, el punto de reparo es el acromion, es el 1% de los fetos a término y no es compatible con el parto vaginal porque no puede pasar. Y estas son todas las posiciones respecto al dorso. ¿Ya? Y la posición en el fondo es con la relación del dorso fetal con el cuerpo de la madre. En general, lo más frecuente es que sean anteriores o que sea transversa. Sin embargo, las posteriores o occipito sacra, por los diámetros, cuesta más que bajen, o si no, por ejemplo, si es una guagua chica, la puedes rotar. Cuando le estás haciendo el tacto así en el trabajo de parto, la puedes rotar. Y si no, lo más probable es que se vaya a forceps, porque no pasa. ¿Ya? Y el resumen de los diámetros, que sepan el punto de reparo. Acuérdense que el occipucio es el de vértice, que es acá atrás, ya que es un 95%. Y eso es. Sí, al tiro, déjame parar.